Sean todos muy bienvenidos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de Aprendiendo a Trascender. Este es un espacio para explorar las diferentes formas en que podemos expandir nuestro entendimiento de la realidad. Hace un par de episodios mencionamos cómo somos energía. Bueno, hoy exploraremos esto guiándonos por los descubrimientos de la física cuántica, y para ello veremos algunas explicaciones sencillas del Dr. Bruce Lipton, un PhD en biología, las cuales vienen de su libro El efecto luna de miel. Todos los organismos usan la vibración energética como un medio de comunicación primaria, aún nosotros, pero solo lo notamos si estamos conectados con nuestra intuición o atentos a las diferentes señales que tenemos, especialmente en nuestro cuerpo, ¿no? Señales viscerales, las cuales vienen en diferentes momentos críticos en nuestra vida. Desafortunadamente, nosotros somos las únicas criaturas que, por educación, cultura o falta de percepción, no se nos anima a ver o sentir más allá de lo que comunican las palabras. De hecho, nosotros mismos nos desanimamos de sentir lo que nos dicen nuestras vísceras cuando alguien importante para nosotros nos está comunicando algo. Por ejemplo, si es alguien a quien amamos, a veces aún mejor ignorar que sentir que nos están mintiendo. Creo que a muchos nos ha pasado que a veces con toda honestidad le decimos a uno de nuestros padres: no me siento bien de hacer eso, no me gusta esa situación o persona, y en el instante se nos pide callarnos, escuchar al que habla y hacer lo que se nos dice. Es un constante empujón que se nos da para basar nuestro entendimiento o nuestra percepción solamente en las palabras de otros y dejar a un lado lo que nos sugiere nuestra intuición o otras cosas que presentimos. Sin embargo, todos al mismo tiempo sabemos que muy frecuentemente el lenguaje verbal es uno de los instrumentos más usados y mejor manejados para engañar. Si tienen dudas sobre esto, pueden ir y observar cualquier campaña política del momento. En últimas, para entender mejor nuestro mundo, necesitamos darnos cuenta que nuestra realidad en este mundo de la existencia no es realmente física. ¿Pero qué significa esto? Veamos lo que nos dice la física cuántica o cómo nos ayuda a ver que somos campos energéticos vibrando a diferentes frecuencias. Verán, nuestro conocimiento académico es básicamente de la física de los libros escolares o lo que se conoce como la física newtoniana o basada en los principios que nos dio Newton. Esta toma el átomo como la unidad fundamental de la materia física. La destreza gigante de Newton de poder describir el movimiento de los planetas en el sistema solar solo usando datos físicos fue grandioso, ¿no? Pero al mismo tiempo creó esa división entre aquello que se explica desde un punto de vista puramente físico y aquello que no se puede ver, pero que también requiere explicación. Y es allí donde se dividen, donde se inspira la división entre la ciencia y la religión. Entonces la física newtoniana se enfocó en todo aquello medible con los 5 sentidos. A un nivel muy básico, la física newtoniana nos ha ayudado a describir el mundo de manera sorprendente. Pero a un nivel más profundo, se ha demostrado de forma contundente que la física tradicional o newtoniana
es muy limitada para explicar muchos aspectos de la realidad. Y es aquí donde la física cuántica y grandes mentes como Max Planck y otras mentes brillantes nos ayudaron a descubrir las enseñanzas que están dentro de la física cuántica. La física cuántica literalmente nos dice que todo lo que siempre hemos creído físico realmente no es físico. Mientras que la física newtoniana nos dice que la unidad fundamental de la materia es el átomo, la física cuántica nos dice que cada átomo y cada molécula están de forma constante irradiando y absorbiendo energía. Y esto, por supuesto, es un hecho científico que aún lo aceptan los físicos tradicionales. Nosotros estamos hechos de átomos que se congregan en moléculas de todos los tipos para constituirnos y por lo tanto nosotros estamos irradiando y recibiendo energía de forma constante. Sí, realmente esto suena un poco extraño o de hecho puede parecer puro cuento, pero volvamos a los principios de la física cuántica. La física cuántica emerge cuando nos damos cuenta de que el átomo no es la unidad fundamental de la materia. En 1895 se descubre que los átomos están hechos de partículas aún más pequeñas, como los electrones, protones, neutrones, ¿no? Estos, en turno, también están constituidos de partículas aún más pequeñas, entre los que se encuentran los bosons, fermiones o fermions y quarks. Ahora, lo interesante es que estas partículas subatómicas que constituyen el átomo no están hechas de nada físico. Exacto. Los físicos cuánticos descubrieron que no hay sustancia física dentro de un átomo. Y recuerden que el átomo es la unidad fundamental de la materia. Sí, señor, esto se pone interesante. Ese contenido subatómico se describe como vórtices de energía o lo que se puede imaginar como pequeños tornados que se dan a una escala nano, infinitamente pequeña. Entonces, de acuerdo a estos principios cuánticos, al parecer, la materia, así como la sentimos cuando nos podemos tocar uno al otro, es simplemente una forma extraña de energía. Y hay un ejemplo muy interesante de Bruce Lipton que nos ayuda a entender por qué se da esto. Entonces, imaginemos un átomo como un tornado que viene hacia nosotros. El hecho de que podemos ver los tornados es porque el tornado a su paso recoge polvo y toda cantidad de objetos y partículas que están a su alrededor. Si filtráramos todo ese polvo y todas esas partículas que el tornado recoge a su paso, no podríamos ver los tornados, ya que son un campo de fuerza energética invisible. Ahora, si ese campo de fuerza energética invisible estuviese muy cerca de nosotros y nosotros estuviésemos yendo a una velocidad determinada y intentáramos cruzarlo, lo que pasaría es que es como si nos chocáramos contra una pared. Y me imagino que muchos de nosotros hemos visto la película Tornado y otras películas donde muestra cómo ese campo energético es tan fuerte que todo lo que va contra eso sencillamente se destruye allí, no instantáneamente, es como si chocara contra un muro. Esto es porque el campo energético del tornado se opone a toda fuerza que se dirija hacia él. De hecho, lo que han medido los físicos cuánticos es que los vórtices energéticos a nivel subatómico tienen valores que a veces son más poderosos a ese tamaño nano que en comparación a grandes huracanes como el Katrina y otros que se han visto. Y esto, por supuesto, ayuda a entender esa experiencia de fisicalidad que tenemos
como parte de nuestra vida constante en este mundo. Estos son nanotornados que crean esta superficie o sentido del tacto, y por eso también nos permiten que cuando nos chocamos las manos no se emerjan una mano con la otra, o cuando tocamos a alguien sea una superficie por encima de la otra. Entonces, literalmente son estos nanotornados los que dan vida a la percepción del tacto. Ahora, con respecto al hecho de poder ver el mundo físico, esto también es muy interesante. Sabemos que lo que vemos es una reflexión de la luz sobre cada objeto o persona. Es por ello que no podemos ver absolutamente nada en lugares que son completamente oscuros. Entonces, lo que detectan nuestros ojos es el reflejo de la luz que se produce cuando cae sobre nosotros. Sí, increíble que parecemos totalmente físicos y sin embargo esta fisicalidad es una ilusión. Ahora, explicarlo en términos físicos ayuda a describir la realidad, por ejemplo, para un niño de 5 años, pero para una persona en estado de trascender y quien es capaz de sentir más, esta explicación ya no es suficiente. Ahora, la física newtoniana acepta estos descubrimientos de la física cuántica, pero interesantemente solo los considera relevantes para explicar procesos subatómicos. Pero también hay físicos tradicionales, biólogos como Bruce Lipton y muchos de nosotros, que aceptamos que aquello de lo que estamos hechos a nivel fundamental o a nivel atómico y subatómico no cambia con el cambio de la escala desde la cual miramos. Esto es sencillamente una explicación más profunda y más lógica de nuestra realidad. Ahora, a nivel más profundo, esta comprensión de nuestra realidad de acuerdo a los principios cuánticos reta otras teorías fuertes, por ejemplo, de que somos producto de la evolución y algunas otras teorías científicas muy bien establecidas sobre la realidad. Bueno, ahora las cosas se ponen aún más interesantes. Como energía, estamos en constante interacción con otros a nuestro alrededor, y estas interacciones energéticas son llamadas interferencias en la física cuántica, y estas interferencias pueden ser constructivas o destructivas. Interferencias constructivas, en resumen, es cuando tu energía está en armonía con la energía de otras personas, y entonces si tú por ejemplo tienes una energía de uno y la otra persona tiene una energía de uno, cuando ustedes interactúan la energía se duplica o aumenta. Y hay diferentes modelos matemáticos si quieren investigar eso más a fondo, interferencia constructiva dentro de la física cuántica. Ahora, la interferencia destructiva es cuando hay como cancelación, eliminación, ¿no? O sea, que si tú tienes una energía de +1 y estás una persona que tiene una energía menor o diferente como -1, al final la interacción entre ustedes dos termina cancelando la energía. Entonces es lo que también a veces creo yo experimentamos cuando estamos con alguien que completamente nos drena, o hay personas que evitamos porque cuando estamos con ellos o estamos dentro de ese ambiente donde ellos están es como nos decaemos, ¿no? Entonces eso tiene que ver con esas interacciones energéticas. De igual forma, hay gente cuando entramos en su presencia o interactuamos con ella, o aún están cerca de nosotros sin haber interactuado con ella, ellos pueden cambiar nuestra energía y energizarnos más. Pero interesantemente no siempre estamos atentos a esto para saber con quién asociarnos más o con quién asociarnos menos. Esto es lo que una querida amiga mía mexicana que vive en Kenia diría: no, esos son buenas vibras o malas vibras. También existen diferentes rocas o minerales que nos ayudan en términos de mejorar nuestra energía, y a veces se usan como para tratamientos.
De igual forma, hay muchas tecnologías dentro del campo médico que usan esa irradiación de energía, ya sea de nuestra cabeza o de algunas partes de nuestro cuerpo, para detectar si hay problemas de salud. De hecho, como el electroencefalograma, y hay otras que realmente están sobre la superficie del cráneo, midiendo la actividad eléctrica y electromagnética, o también hay unas que ni siquiera son completamente no invasivas, que ni siquiera llegan a tocar la superficie de la piel, sino que están solo a una distancia de la cabeza y pueden medir ese campo eléctrico que se genera por esas vibraciones, esa frecuencia a la que vibra las neuronas del cerebro. Entonces, fíjense como cuando en el cuerpo hay diferentes disonancia o falta de armonía en términos de frecuencias a las cuales están vibrando diferentes grupos de células. Esto ayuda a detectar si hay un problema con esas células. Entonces, de hecho, se puede detectar tumores y cáncer de acuerdo a esa vibración, esa frecuencia, vibración energética. Ahora, si recuerdan, nosotros ya hemos hablado acerca de cómo específicos pensamientos crean emociones particulares, y estas emociones particulares en términos se traducen en algún tipo de malestar físico o una respuesta física, y de hecho en la forma en que actuamos. Entonces es súper importante ver aquí cómo de hecho ya hay medidas muy precisas sobre diferentes estados emocionales, por ejemplo de depresión, algo que está creo que por debajo de los 300 Hz. Casi todo es como de baja vibración, es una representación de algún tipo de problema, ya sea emocional o físico. De hecho, un estudio global que se hizo hace algunos años mostraba como a nivel global nosotros vivamos a la misma frecuencia de una persona bajo depresión. Y claro, esto no es muy difícil de entender con todas las cosas que estamos viendo hoy en día, donde hay esta constante bombardeo de la idea de que vivimos en escasez y que yo tengo que tener, y si yo tengo quiere decir que otro no tiene, entonces yo tengo que conseguir a cualquier precio, y estos problemas de liderazgo, pobreza extrema, donde la gente no tiene la oportunidad de desarrollarse en todas las formas y con todos sus talentos. Todo eso crean diferentes constantes de frecuencias que son bajas, ¿no? Donde la gente vive como por ejemplo solo para trabajar, se levanta, son como casi como robots, o están bajo depresión, o siempre están tristes, o no hacen cosas que los inspiran, sino cosas que solamente les ayudan a producir o a ganar el dinero para sobrevivir. Todo esto afecta a nivel individual y a nivel colectivo cómo vivimos y la frecuencia que emitimos. Pero ese no es ni siquiera el mayor de los problemas. La dificultad más grande que veo yo es que en la medida en que nosotros vibramos a determinada frecuencia, las todo lo demás, toda la realidad que está de acuerdo con esa frecuencia, eso es lo que atraemos a nosotros. Y acuérdense, esto ya está explicado científicamente a través de la interferencia constructiva. Normalmente nosotros atraemos aquello con lo cual estamos en armonía. Y yo me imagino que esto también explica muchas cosas, por ejemplo, como la gente que es deshonesta normalmente vive rodeada de gente que también es deshonesta, o gente con problemas de adicción, normalmente están muy fácil, se conecta muy fácil o identifica muy fácil o se asocia muy fácil con otras personas que tienen adicción. Entonces realmente uno siempre se conecta y se empareja con aquello que es su similar. Entonces si estamos vibrando una frecuencia muy baja, por ejemplo
ejemplo, donde nos sentimos muy tristes, y este ejemplo lo dimos antes, si estamos enfocados en la tristeza, lo que hacemos es que alrededor de nosotros solamente vemos más tristeza y generamos, de hecho, eso es lo que se vuelve nuestra realidad diaria, se vuelve de tristeza. Entonces tu resonancia se parea con la resonancia de otros que vibran a esa misma frecuencia, y eso es lo que alimenta, eso es lo que se aumenta, a esa es la condición en la que terminas viviendo o en el estado en que te encuentras o la percepción que creas. Es que realmente yo no he visto, por ejemplo, líderes que sean admirables, que se encuentren normalmente rodeados de personas cuestionables o amigos que son completamente extremos. Por ejemplo, alguien que es un líder muy reconocido, un Dalai Lama, y asociándose con personas de bajo mundo que están en esta vida muy diferente. Entonces es uno realmente se asocia con sus similares en una condición normal. Y, y como dice la frase muy popular, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres. No en términos de juzgar, sino en términos de entender cómo a nivel de energía nosotros realmente vamos a estar rodeados de aquello que es similar a nosotros. Entonces, imagínate cuando subimos nuestra frecuencia a otro nivel, es por eso digo yo que a veces también, y lo han dicho varias personas, uno termina, por ejemplo, separándose o termina disociándose de personas con las que ha estado tantos años de su vida, porque ya los valores cambian, porque ya tus metas cambian, porque ya tu resonancia es diferente, entonces tú estás buscando a otro nivel algo, ¿no? Entonces no lo que ves en tu condición diaria ya no te alimenta suficiente, no te llena, entonces tú necesitas elevarte a otro nivel, y lo mismo en nivel de conciencia. Ahora, los pensamientos que cobijamos están muy relacionados con creencias profundas. Entonces es importante ver cuáles son algunas de esas creencias profundas, ya sea que vienen de la niñez o han sido adquiridas en la adultez, y ver en qué forma ellas nos están limitando y están creando estos sentimientos, emociones específicas que nos hacen generar a diferentes frecuencias que no nos ayudan a cambiar nuestra realidad o que nos hacen estar dentro de una realidad que no deseamos. Ahora, hay creencias de creencias, ¿no? Si por ejemplo creemos que el mundo es cuadrado, esto tal vez te limite en algunas formas, pero no es tan fundamental en la forma en que te afecta como por ejemplo estar convencido de que tú no te mereces lo mejor que el amor y la vida pueden ofrecer. Esa creencia realmente va a ser mucho más grande en términos de obstaculizar tu crecimiento y la oportunidad de expandirte y los sentimientos de agradecimiento, alegría, felicidad, amor que vas a sentir. Hay un libro en inglés que no he leído, de hecho, pero me encanta el título e ilustra esto que estamos hablando ahora sobre los sentimientos y nuestra percepción de la realidad y la realidad en la que vivimos. El libro se llama The Trick to Money is Having Some, o el truco para generar dinero es tener algo de dinero. Entonces, esa es mi traducción no oficial. Entonces, ese es el truco. Si realmente queremos sentirnos en un estado de abundancia, es importante tener una vida de abundancia, es importante que nos sintamos en un estado de abundancia. Una vida de felicidad se atrae cuando nos sentimos felices, o por ejemplo cuando tenemos de forma regular y con intención este sentimiento de gratitud. Tal vez podemos enfocarnos en alguna de las cosas por las que estamos agradecidas y proyectar eso como en la vida de forma general. Ese sentimiento de gratitud y sentimientos de alegría, sentimientos de abundancia y otros que les voy a dejar una imagen aquí en el video para que puedan ver,
realmente tienen frecuencias muy altas que ayudan en todos los aspectos de salud física, salud mental y en términos de bienestar completo, ¿no? Entonces es importante que nos enfoquemos en estar dentro de esas emociones elevadas para poder crear más de eso en nuestra vida. En la psicología kinesiológica se han identificado algunas frases que resumen algunas creencias muy fundamentales y que son, la verdad, voy a compartir algunas aquí porque pensar acerca de ellas te ayudan a ver dónde estás en términos de estima, en términos de cómo te estás sintiendo hacia ti misma, cómo te sientes hacia el mundo y entonces en qué frecuencia estás vibrando y qué es por lo tanto lo que estás atrayendo y poder cambiar aquello que atraes hacia aquello que quieres atraer realmente. Estas creencias incluyen: soy merecedor de lo mejor que el amor y la vida pueden ofrecer. Yo me perdono a mí mismo y a otros por lo que me han hecho y tomo responsabilidad por mi propia vida. Yo estoy contento y bendecido de ser mí mismo. Yo alegremente dejo ir al pasado y espero lo mejor ahora y en el futuro. Yo estoy a cargo de mi propia vida. Entonces estas son solo algunas de las creencias, pero si examinan con detención, estas creencias pueden realmente marcar la forma en que te levantas cada mañana pensando que el mundo es un lugar imposible donde tienes que luchar para sobrevivir, o el mundo es un lugar lleno de bendición donde cada día vas a encontrar aquello que te ayude a crecer y a crecer más. Esa simple creencia va a crear determinados sentimientos en ti que van a generar que vibres a determinada frecuencia baja o alta, y eso te va a permitir recibir y armonizar con todo aquello, y si es alto o si es bajo, y crear esa realidad dentro de tu vida. Entonces es importante que estemos un poquito conscientes de cómo realmente nosotros mismos estamos con nuestra percepción creando nuestra realidad, y lo importante que es sentarnos a contemplar, meditar y pensar acerca de las formas en las que estamos relacionándonos, interactuando con el mundo, y cómo podemos cambiar esa interacción para beneficio propio y colectivo. Por último, los dejo con una frase de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Dice: son nuestras elecciones, Harry, las que muestran que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Deseándoles un resto de la semana llena de vibraciones de abundancia, gracia y amor a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su interés en aprendiendo a trascender, y espero que se quede para hacer el ejercicio de meditación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Esta práctica de meditación tiene el objetivo de calmar y expandir la conciencia. Puedes hacerla sentado o acostado. Relájate profundamente. Cierra tus ojos. Siente como tus piernas o toda la superficie de tu espalda se establece firmemente sobre la silla, la alfombra o la cama. Siente como cada parte de tu cuerpo se relaja
Observa cómo tu mente le da la bienvenida o nota el flujo de tus pensamientos. Déjalos venir y de igual forma déjalos ir. Mientras respiras, inhalando lentamente y exhalando lentamente. Observa si alguno de esos pensamientos se queda y dale algo de tu atención. ¿Qué es lo que te comunica? ¿Algo que todavía está por venir? ¿O algo que ya ha pasado? Si es algo por venir, míralo con agradecimiento y déjalo ir. Si es algo que ya ha pasado, nótalo. Date cuenta cómo es como humo que se desvanece ante tus ojos. Y déjalo ir. Ahora sigue respirando, mientras al mismo tiempo te haces consciente de cómo tu piel limita tu interior de tu exterior. Observa cómo es fácil hacerte consciente de cada parte de tu cuerpo, así como de cada pensamiento. Y disfruta de poder discernir esto. Mientras tu cuerpo se sigue relajando y el tren de tus pensamientos ahora solo es un lejano murmullo. Calma, absoluta calma, empieza a volverse tu mejor aliado. Siente como tu corazón late, independiente de tu voluntad, y como cada célula vibra, generando un campo magnético que ahora invita a la calma y a navegar los obstáculos con determinación, pero también con compasión. Absoluta calma empieza a volverse tu mejor aliado. Siente como tu corazón late, independiente de tu voluntad, y como cada célula vibra generando un campo magnético que ahora invita a la calma y a navegar los obstáculos con determinación, pero también con compasión. Calma y compasión ahora se descubren como dos de tus mejores aliados. Y en este proceso te
te haces consciente que la calma y la compasión es tan importante mostrarlas hacia otros como hacia uno mismo. Siempre podemos hacer el esfuerzo de dejar de proyectar nuestra conciencia en nuestro hemisferio analítico y crítico y moverla hacia nuestro hemisferio intuitivo y creativo. Y aún mejor, dejar que esta proyección se traslade de la mente al corazón. Mientras sigues respirando, recuerda que la compasión, así como la calma y la cortesía, no quitan la valentía. Nota cómo, de hecho, es más valiente y honorable actuar con compasión que solo responder con ira. Tú eres como el agua, resiliente y capaz de tomar la forma del receptáculo, pero recuerda que tu forma no tiene límite. No hagas del receptáculo tu identidad. Sé como la lluvia que cae igual sobre el concreto que sobre la tierra fértil y que no se inmuta ante la naturaleza del receptáculo y que solo es independiente de su experiencia. Aquello sobre lo que cae o con lo que se enfrenta no pueden cambiar lo que ella es por naturaleza. Vuelve a notar tu respiración y como todo tu cuerpo ahora está tan tranquilo y relajado. Nota cómo en nuestra propia medida todos siempre podemos ser como agua fresca que apaga la sed, que refresca el alma. Nota ahora cómo tu cuerpo está en descanso y tu mente en total calma. Da la bienvenida a tu conocimiento consciente de que hay grandeza en tratar de responder a los retos de la vida con compasión, sabiduría y calma. Ahora vuelve a notar todo tu cuerpo y tus pensamientos. Regresa poco a poco y abre tus ojos. Ahora que estás de nuevo aquí presente, nota cómo pensamientos de optimismo traen emociones de optimismo. Todos mis deseos
de que sigas disfrutando las experiencias que el momento presente te trae a cada instante. Ha sido un placer. Muchas gracias.